Alguien dijo que la persona promedio se crucifica entre dos ladrones: el lamento de ayer y las preocupaciones del mañana. Si pensamos un poco en esta frase, muchas veces nos veremos abocados a las dos situaciones, pensando en el ayer, lo que pudimos ser y no pudimos haber logrado, y qué nos traerá el mañana. Ahora, la evidencia de que un corazón está ligado a las cosas de este mundo son las preocupaciones intranquilizadoras, perturbadoras, desconfiadas por todas las cosas de esta vida. El afán y la ansiedad es un pecado. El afán y la ansiedad es un pecado sobre el que nuestro Señor Jesucristo nos advierte seriamente sobre este tema. Y nosotros, como sus discípulos en su reino, tenemos que atender estas advertencias de parte de Dios. Ese es el título y ese es el tema que vamos a estar tratando en esta tarde: las advertencias sobre el afán y la ansiedad. Advertencias sobre el afán y la ansiedad. Lo vamos a ver a través de 3 puntos principales. Primero, la prohibición establecida. Segundo, argumentos contra el pecado de la ansiedad. Y tercero, la verdadera prioridad del discípulo. Primero, la prohibición establecida. Segundo, argumentos contra la ansiedad, contra este pecado. Y tercero, la verdadera prioridad del discípulo. Entremos con el primer punto: la prohibición establecida. Es un propósito y mandato de nuestro Señor que nosotros, como sus hijos en su reino, no nos estemos preocupando por las cosas de este mundo, que no le demos tanta trascendencia. Por eso, el versículo 25 leído anteriormente inicia con la palabra "por tanto os digo", dice el Señor. Por tanto os digo. Si miramos el contexto de esta parte inicial de este versículo, nos retrotraemos un poco a lo que nos enseñaban también en la anterior oportunidad, y es que nosotros no debemos hacer tesoros en esta tierra, sino tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y que no podemos servir a dos señores: o amaremos a las riquezas y aborreceremos a Dios, o amaremos a Dios y aborreceremos a las riquezas, pero no las dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces el Señor nos dice: por tanto os digo. Y nos lo dice como el legislador soberano, como aquel que también guarda nuestro corazón, que lo guía, que lo protege, que lo conduce, que lo establece. Nos lo dice también como nuestro consolador y también como nuestro ayudador en ese gozo que solamente podemos encontrar en Él. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor aquí en el versículo 25? Recordemos allí: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces nos pide que no nos preocupemos por esas cosas temporales. La advertencia del Señor de que no nos preocupemos por estas cosas pasajeras, temporales, la repite 3 veces. Es reiterativo el Señor. El versículo 25, si ustedes vuelven ahí al texto, comienza: no os afanéis. El versículo 31 igualmente: no os afanéis. Y el 34: no os afanéis. Entonces, si nos damos cuenta, es muy importante para el Señor y para nuestro Señor Jesucristo que nuestros corazones, como es tan sensible a estas cosas que nos rodean, Dios sabe
que en cualquier momento vamos a ser envueltos por estos pecados, por estas preocupaciones, en cualquier momento. Entonces lo que quiere el Señor es que no empecemos a preocuparnos por eso, que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene un gran interés en que nosotros vivamos vidas sin preocupaciones, sin alteraciones, sin sufrimientos de esta clase de cosas. Y también es nuestro interés, pues, que nosotros podamos vivir en este mundo sin ellas. ¿Para qué? El propósito es ¿cuál? Serle agradables a Dios. Que estas cosas no nos perturben el gozo de nuestro Señor. Ahora, la preocupación prohibida directamente por el Señor es esta. Una preocupación, primero, intranquilizadora y atormentadora. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente empieza a correr de un lado para acá y a tener esas preocupaciones y esos pensamientos en diferentes directrices, buscando sosiego y buscando aliviar esas preocupaciones. Y esa preocupación y esa mente que divaga en todas estas cosas nos deja en la total incertidumbre, porque no encontramos lo que buscamos. Es una preocupación que perturba nuestro gozo en Dios. Es un estorbo para nuestra esperanza en el Señor. Es una preocupación que interrumpe nuestro sueño. ¿Cuántas veces vamos a la cama, ponemos nuestra cabeza en la almohada y no podemos dormir? Pasamos a veces horas dando vueltas allí sin poder conciliar el sueño. También obstaculiza ese disfrute de nuestra propia vida, el disfrute de nuestra familia. Esas perturbaciones no nos permiten disfrutar la comunión que tenemos entre los santos. Venimos con tantas cosas que no nos apercibimos de que hay tantas maneras de disfrutar en medio de nosotros con tantas bendiciones que Dios nos da en este tiempo de comunión. Entonces no podemos disfrutar ni siquiera lo que el Señor nos provee. Ni siquiera nos damos cuenta de que hemos sido bendecidos de tantas maneras y estas preocupaciones no nos dejan disfrutar esas provisiones que Dios nos da todos los días, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, pero esas preocupaciones no nos permiten ver estas cosas que Dios nos da. Ahora, una segunda prohibición que Dios nos dice es esa preocupación desconfiada e incrédula incluso. Es incrédula. ¿Por qué? A veces no entendemos que Dios ha prometido que nos va a proveer todo lo necesario para tanto nuestra vida como para la piedad. Él ha provisto todo en Cristo. Así nos dice el Señor, somos partícipes de esa naturaleza divina de nuestro Redentor. Así lo dice el apóstol el apóstol Pedro, cuando dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora nos provee también para esta vida presente. Mire, 1 Timoteo 4:8, el apóstol Pablo nos dice también que porque el ejercicio para nada es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene promesa para esta vida presente y para la futura. Entonces es el Señor el que nos da todas estas cosas, nos provee incluso el sustento y el abrigo. Recordemos allá a 1 Timoteo 6:8 que nos dice que así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estemos contentos, incluso con esto. Ahora el Señor no nos ha prometido exquisiteces, pues para disfrutar esta vida con cosas vanas que para nada sirven, sino nos ha prometido las cosas necesarias y Él lo sabe muy bien. Cada uno tenemos necesidades y Dios las conoce perfectamente, de manera individual. Él prometió que nos alimentaría. En el Salmo 37:3, el Señor nos dice, confía en mí y haz el bien y habitarás en la tierra y también te apacentarás de mi verdad. Ese es el alimento de Dios para nosotros, su verdad.
Estas preocupaciones, amados hermanos, pueden ser debilitadas con razonamientos correctos. Podemos hacer unas elucubraciones y pensar, bueno, yo puedo superar esto, yo tengo la capacidad de enfrentarme a estas cosas y esto no me va a afectar. Pero no es así, hermanos. La verdad es que estas preocupaciones solo pueden ser vencidas a través de la fe. Es la fe la que nos da la victoria sobre nuestras preocupaciones. Por eso es que el mandato del Señor aquí está respaldado con los más poderosos argumentos. O sea, no solamente nos da la palabra, sino que argumenta también adicionalmente para que entendamos que esta no es la vida que Dios quiere que llevemos. Son los argumentos con los cuales debemos esforzarnos en nuestros corazones para que no sean débiles ante las preocupaciones de esta vida. El Señor quiere que nosotros no vivamos intranquilamente en este mundo y debemos liberar nuestros corazones de esas preocupaciones. Y así llegamos a nuestro segundo punto principal. Argumentos contra el pecado de la ansiedad. Consideremos pues cuán instructivos son para nosotros estos argumentos a la luz de los versículos leídos del 25 al 30 y permítanme, yo los vuelvo a leer. Versículo 25 de Mateo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estos versículos del 25 al 30 hacen una referencia directa a nuestros afanes y a la ansiedad que nos controla. Es una codicia que abarata nuestras propias riquezas. No solamente eso, sino que nos hace perder el valor por las cosas espirituales. Estar afanados por estas cosas, lo espiritual como que no tiene fuego en nuestras vidas, como que opaca nuestra vida espiritual cuando tenemos estas cosas tan prioritarias. La persona que piensa que las riquezas resolverán sus problemas, más temprano que tarde, se dará cuenta que le traerá mayores problemas aún. La riqueza material da un sentido falso y peligroso de seguridad. ¿Cuántos hombres en este mundo creen que porque tienen las riquezas no necesitan nada más? Confían en ellas. Tienen la seguridad puestas en estas riquezas. Consideremos pues los argumentos de Dios que refuerzan este mandato. Lo primero es, no os preocupéis por vuestra vida. Versículo 25. La vida es el bien más preciado que todos tenemos. La vida. Dice Job que todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Cuando Satanás se acercó a Dios a decirle piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y es la verdad. Sin embargo, no debemos preocuparnos por ella, nos dice el Señor. No nos preocupemos por nuestra vida. ¿En qué sentido no debemos preocuparnos por nuestra vida? Primero, dentro de este punto, acerca de su continuidad. Es decir, dejemos que Dios la alargue o la acorte, según le plazca, porque no depende de nosotros. Dios tiene contado nuestro día de nacimiento y nuestro día de la partida. Así, ¿para qué nos preocupamos? Y Dios no nos llamará a su presencia hasta que no cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Que preocupémonos más bien, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Y no estarnos preocupando si vamos a perder de una u otra manera nuestra vida. Por eso, recordemos como el salmista y digamos como él, en tus manos, Señor, están mis tiempos.
En tus manos están mis tiempos, Señor. Salmo 31:15. ¿Y están en dónde? En las mejores manos. ¿En dónde pueden estar mejor que en las manos de Dios? Nuestras vidas. Un segundo punto dentro de este sentido, porque no debemos preocuparnos por nuestra vida, es no preocuparnos acerca de las comodidades de esta vida. De las comodidades de esta vida. Dejemos en las manos de Dios que Él amargue nuestra vida o la endulce si quiere. Cualquiera de las dos. Y a veces nos la amarga. A veces sufrimos. A veces estamos padeciendo cosas y Dios lo hace con propósitos sanos, salvos, benéficos para nosotros. Dios es bueno, nunca nos dará algo malo. Y cuando vengan esas tribulaciones, son cosas buenas para nosotros, así no las entendamos en el momento. Entonces no debemos estar ansiosos ni siquiera en cuanto al amparo o necesario en nuestra vida, las cosas básicas. Por ejemplo, el sustento y abrigo, como hablábamos ahora en 1 Timoteo 6:8. No digamos delante de Dios, ¿qué comeremos, Señor? Como hicieron los israelitas cuando salieron allá en el éxodo de Egipto. Querían volver otra vez. ¿Qué comeremos? ¿Por qué? Porque Dios siempre es fiel y nos dará pronto el amparo. Siempre nos sustentará, nunca nos abandonará. Si nos preocupamos acerca de nuestras almas y la eternidad, esas son más importantes que el cuerpo y que el vestido y que aún nuestra vida. Podemos dejar en Dios que Él provea tanto el alimento como el vestido, que son cosas de menor valor que nuestra propia vida. Nuestra propia vida vale más que un vestido, que la comida, que estas cosas pasajeras, y Dios sabe que nos sustenta y nunca llega tarde, siempre llega en el momento oportuno y cuando Él sabe que lo necesitamos. Un segundo argumento que no debemos preocuparnos por estas cosas es que debemos mirar las aves del cielo y considerar los lirios del campo, versículos 26 al 28. ¿A qué está haciendo referencia el Señor? Que el hombre caído ha llegado a tal extremo que tiene que ir a la escuela de las aves para que le enseñen lo que no quiere aprender delante de Dios. Y miremoslo allí. Vayan conmigo por favor a Job, capítulo 12, versículos 7 y 8. Job, capítulo 12, versículos 7 y 8. Y tal vez nunca nos habíamos enterado que Dios hasta nos enseña a través de su creación, de seres menores que nosotros, porque a veces somos tan incrédulos que no le creemos a Dios y tiene que usar estos argumentos. Mira cómo dice el Señor, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Las aves y los lirios, como señalan estos textos, no se afanan nunca. Nunca se afanan por su alimento, no tienen preocupaciones por esas cosas, sin embargo Dios siempre las sustenta. Nunca le faltará el alimento a cualquier criatura de Dios. Y lo hace Dios de una manera que nosotros como seres y de verdad humanos no lo podemos lograr. Ustedes ven los lirios del campo, dice que ni siquiera el rey Salomón se vistió como uno de ellos. Ni siquiera el rey Salomón tuvo unos vestidos como los lirios del campo. O sea que nosotros, así nos preocupemos por ella, nunca lo podemos lograr si Dios no nos lo provee directamente. Y nosotros valemos mucho más que las aves, mucho más que los lirios y mucho más que estas cosas de la naturaleza. Toda la naturaleza entendemos que depende de Dios y Dios nunca le falla a su creación, jamás le fallará. Solo nosotros como seres humanos dependemos del dinero. Las aves no, ni las criaturas, pero los seres humanos dependemos del dinero. Y el dinero siempre nos falla, siempre nos falla. No es fiel con nosotros el dinero. La ansiedad y la preocupación, hermanos, nos destrozan completamente nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de vivir de una manera que dependemos no de Dios, sino de las cosas temporales, de la riqueza material.
Eso es lo que nos da a veces la alegría. Cuando despertamos y tenemos el dinero en nuestro bolsillo o para suplir las cosas, nuestro espíritu está gozoso y disfrutamos de la comunión y adoramos a Dios y oramos con gratitud. Cuando falta el dinero, hermanos, sufrimos mucho. Pero es porque le damos mucha dependencia a las cosas materiales de este mundo, a la riqueza, a las cosas que tienen que ver con el dinero. Cuando el hombre no interfiere, toda la naturaleza está funcionando a la perfección. Pero cuando metemos la mano en la naturaleza, ahí vemos cómo estropeamos toda la creación de Dios. Aquí vemos todas esas cosas que ocurren con las manos perversas de los hombres incautos y los hombres que tienen un corazón perverso. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza confía en Dios y toda integralmente funciona de una manera perfecta para adorar a su Creador. Jesús dijo que la ansiedad, como lo decíamos al comienzo, es un pecado. Podemos darle un nombre diferente, podemos decir, es nuestro propio afán, es algo que no tiene mayor interés, es que tengo que cargar esa cruz, pero el resultado siempre será el mismo. En lugar de ayudarnos las preocupaciones a vivir más y mejor, la ansiedad acorta nuestra vida. Esas cosas que están saliendo últimamente, hermanos, problemas mentales, eso está pululando por todo lado. ¿Por qué? Porque la gente anda estresada en este mundo, afanada, desesperada, buscando sosiego y no lo hallan. Y allí están esas clínicas ahora repletas de personas llenas de problemas mentales, porque no hemos aprendido a depender de Dios. Por eso otro argumento que nos trae el Señor en el versículo 27 de Mateo 6 y dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que no debemos considerar nuestra estatura no la que tenemos como si nosotros hubiésemos hecho algo por ella. Fíjate que es la soberanía de Dios. Dios nos da la estatura que Él quiso. Y estábamos pequeños y no estábamos preocupados por eso, de cuánto íbamos a crecer. Dios nos dio la estatura que tenemos y tenemos que estar contentos con ella, porque es la providencia de Dios. Cuando un niño crece, un niño no está afanado por esas cosas, pero el poder de Dios y la voluntad de Él lo hace crecer hasta donde Dios lo ha permitido. Y así el Señor mismo nos proveerá todo lo necesario para nuestro sustento, no solamente en el crecimiento de nuestros hijos, sino también en la edad adulta. Ahora, si nos preguntamos cuál es la causa de la ansiedad, ¿qué diríamos? ¿Qué consideran ustedes que es la causa de la ansiedad? Lo dice el versículo 30 de Mateo 6, nuestra poca fe. Esa es la causa de la ansiedad. Nuestra poca fe o débil fe es la causa de todas nuestras preocupaciones. Son ese reflejo de esa incredulidad que tenemos en el corazón y que le impide a Dios obrar como Él quiere obrar en nuestras vidas. Pero la poca fe no permite que Dios desarrolle en nosotros todo nuestro potencial y podamos disfrutar de las abundantes riquezas de su gracia. Si tuviéramos más fe, hermanos, menos serían las preocupaciones, porque aprenderíamos a depender de Dios absolutamente. Y las preocupaciones tendrían que irse necesariamente. El Señor tiene grandes bendiciones para nosotros si tan solo nos rendimos a Él y vivimos para las riquezas que duran para siempre y no para las riquezas de este mundo. Un cuarto argumento, hermanos, es que dice el Señor en el versículo 32 de Mateo 6, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La preocupación por las cosas del mundo, hermanos, es un pecado pagano. No tiene que, y es extraño que esté en los cristianos, porque es un pecado pagano y no es propio de nosotros los creyentes. Los gentiles buscan estas cosas. ¿Y por qué las buscan? Porque ellos no conocen lo que nosotros conocemos, cosas mejores, atinentes a la salvación, a la regeneración, a una vida fructífera en el Señor espiritualmente, pero ellos no conocen estas cosas. Lo dice Hebreos 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Están ansiosos estos gentiles, estos impíos que andan por el mundo
perdidos, porque son extraños a un mundo mejor, que es el que Dios nos ha provisto y que el Señor nos ha prometido. Buscan estas cosas con ansiedad y preocupación. Así viven nuestros amigos. Si uno ve los amigos en nuestro barrio, los vecinos, uno los ve afanados, pero a veces nosotros nos parecemos a ellos en algunos momentos. ¿Por qué ellos son extraños a este mundo? Porque no conocen uno mejor. Buscan estas cosas con mucha ansiedad, con mucha preocupación, porque están sin Dios en el mundo, como dice Efesios 2:12. ¿Y por qué están así, ansiosos? Porque no entienden la providencia de Dios. Nosotros ya entendemos que la providencia de Dios siempre es buena para nosotros. No importa si de pronto no nos satisface completamente en el momento. Y es una pena. De verdad, es una pena que muchos de nosotros andemos como estos gentiles, ansiosos por las cosas de este mundo, sin Dios, alejados de su reino, perdidos, enfermos, abatidos, sin esperanza y sin provisión para nuestras almas. Por eso, si alguien aquí que no conoce al Señor y Dios lo ha traído y vive esta clase de vida, nuestra invitación es: ven pronto a Jesús en arrepentimiento y fe, para que quite esas ligaduras de este mundo y pueda disfrutar las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús, y que pueda obtener los tesoros que perduran para siempre, y para que tu alma y tu cuerpo sean saciados de nuestro bondadoso Señor. Y así llegamos al tercer punto principal, la verdadera prioridad del discípulo. Y la encontramos en Mateo 6, versículo 33. Es un versículo que todos conocemos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero pensemos por un instante, ¿qué significa buscar el reino de Dios? ¿Qué significa? Bueno, es cuestión de perseverar. ¿Perseverar en qué? En la senda de la fe y del discipulado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que tener a Dios como ese primer amor en nuestras vidas. Nunca abandonar ese primer amor. Como le dijo el Señor allá a las iglesias en Apocalipsis: tú has abandonado tu primer amor. No podemos hacer a Dios aparte. Tenemos que tener ese amor, ese primer amor. Tenemos que tener su reino como nuestro destino. Hacia allá vamos, a tener ese reino de Cristo en nuestro corazón. Deseamos su gobierno y su voluntad, su justicia como nuestro estilo de vida. ¿Ven esas prioridades? Son tesoros en nuestro corazón. Así tenemos que vivir. Buscar su reino es buscar que Él reine en nosotros verdaderamente. No como una palabra que sale de allí, como un cliché, sino vivir en Él. Que Él reine, someternos a sus directrices, cumplir su voluntad para nuestras vidas. Esto conduce de una manera directa y necesaria a un estilo de vida caracterizado por la justicia de Cristo. Esa justicia del creyente que es imputada a él a través de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario, y que es operada igualmente e impartida en virtud de la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Que comenzó la obra, la culminará. Y nosotros estaremos cada vez con un espíritu mayor, con un ferviente amor hacia Él, con un carácter más cristiano, si pensamos en estas cosas. Entonces consiste en que tenemos una posición legal delante de Dios. Nadie nos la puede robar. Y tenemos una conducta en el reino de Cristo, una conducta ética, al mismo tiempo que vamos creciendo espiritualmente. Es una conducta recta e íntegra que agrada a Dios. El discípulo fiel anhela que Dios sea verdadero en su vida, así como aspira a ser guiado por preceptos éticos revelados en su palabra. También desea que el gobierno de Dios y el dominio de su voluntad también opere en las personas que le rodean. Anhela que lo que él recibe en su corazón sea extendido a los hermanos que están a nuestro alrededor. Ese es un verdadero creyente que ama la justicia de parte de Dios. Entonces
necesitamos, hermanos, vivir como esa meta en nuestro corazón. ¿Cuál? El crecimiento personal en santidad y también la evangelización de los que no conocen a Dios. Anhelar que otros vivan lo que yo vivo, que sepan que hay un Dios vivo que tiene gracia y que la otorga de una manera fiel también. Este reino y su justicia son esos dones otorgados por el Señor a sus hijos. Nadie más los tiene. Ahora, la meta de la vida de todo creyente, de la verdadera vida, es eso: buscar el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa el reino de Dios? Bueno, en el reino de Dios, la dispensación del Evangelio está a la orden del día. Su misericordia, su salvación está aquí latente. Los privilegios espirituales del Evangelio también los recibimos a través de esas ricas bendiciones que vienen a través del Evangelio. Lo dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. Ni pan, ni comida, ni bebida, sino la paz y el gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios para un creyente. También es el cielo en la tierra. Entendemos que ya el reino de Cristo irrumpió en este siglo y ya Cristo reina también. Estamos allí en ese reino del Señor. También el reino de Dios tiene tres partes. ¿Cuál? Primero, el corazón del hombre. Allá en su interior está el Espíritu Santo morando en él. Está el cielo mismo allí en su interior. También el reino de Dios, una parte del reino de Dios es esto que estamos haciendo hoy, la iglesia. La iglesia hace parte de ese reino de Dios. Lo dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Todas las cosas la dio por cabeza a la iglesia, que es Jesucristo. Y otra parte de ese reino es el cielo y la tierra. Esos son sus dominios. Dios reina a través de Cristo acá y reina también en los cielos en el mismo momento. También en ese reino su justicia es imperativa, es de estricto cumplimiento. Nadie puede violar la justicia de Dios. Su santidad opera en nuestro corazón de manera permanente. Es una santidad que va creciendo progresivamente. Y el creyente tiene que sentir en su corazón que verdaderamente va creciendo espiritualmente. También su justicia salvadora se va haciendo más evidente. ¿Por qué? Porque el gozo de la salvación nadie nos lo puede robar. Y también en su reino hay una pureza de vida para los creyentes. Y además de eso, hay una justicia práctica. Hermanos, tenemos muy poco tiempo para buscar el reino de Dios y su justicia. Muy poco tiempo. El día es corto. Y ustedes ven que los días pasan volando. No alcancé a hacer todo lo que tenía que hacer en este día. La labor en su reino es mucha, hermanos. Los obreros son escasos. No hay mucha disposición como obreros para servir. Pero la recompensa de Cristo es mucha. Incluso cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en nuestro corazón, Dios las ha preparado para los que le aman. Los negocios del Maestro en su reino son urgentes. La venida del Señor no sabemos cuándo va a ser. Solo tenemos una vida, hermanos, y esa vida también pasará. Y pasará como una brizna. Como la brizna que ya pasó. Los días se nos van, los años, la vida se nos escapa. Esa pasará. Pero mientras, hermano, dure el día y Dios nos permita vivir un día más, trabajemos para el reino de Cristo. No desmayemos en ese intento. Hablemos antes que se silencie nuestra lengua, hermanos, y ya no podamos hablar nunca más. Hoy es el día de hablar de Cristo, del Evangelio. No nos preocupemos por lo demás. Aquí tenemos espacios que llenar y hay gente perdida en este mundo y a veces no tenemos ninguna preocupación por ellos. Hermanos, el Señor no olvida la recompensa que nos ha prometido. Nos recompensará ahora,
pero también nos recompensará más adelante. Él es fiel. Nosotros tenemos obviamente que planear para el futuro. No podemos tampoco, pues ahora solamente lo espiritual y descuidar lo otro. No, ¿por qué? Porque el Señor nos dice que los padres debemos atesorar para nuestros hijos. Tenemos que dejar herencia a nuestros hijos. Tenemos que trabajar también. Porque si alguno no provee para los suyos, dice la palabra, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y viene a ser peor que un impío. O sea, no es que también ahora nos vamos a dedicar solamente a lo espiritual y vamos a descuidar, no. Tenemos que hacer las cosas de manera responsable, pero es un pecado preocuparnos mayormente por el futuro, por el día de mañana. No debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, estamos permitiéndole que el mañana nos robe la paz y el gozo de hoy. Estamos pensando en el mañana. Nos roba las bendiciones presentes que Dios nos provee. Por eso dice el versículo 34, no os preocupéis por el día de mañana. No nos preocupemos. Hoy es el día que Dios nos da. Mañana no sabemos qué va a pasar. No nos preocupemos por el futuro. Eso de estar ansiosos por las cosas que irán a suceder o no el día de mañana, cómo viviremos el próximo año o cuando seamos viejos o por lo que dejamos atrás. Así como no debemos jactarnos de ese día de mañana, tampoco debemos preocuparnos por el mañana o por lo que nos depare mañana. Una preocupación desordenada en este sentido acerca del presente y del futuro y el temor de carecer de esas provisiones que de pronto no vamos a tener el día de mañana o que cuando estemos viejos no vamos a tener quien nos cuide son cosas que no tenemos por qué hacer. ¿Eso surgen de dónde? De un corazón incrédulo. Eso es pura incredulidad en nuestro corazón. No confiamos en Dios, de que Él nos proveerá siempre. Nunca nos ha abandonado, nunca nos abandonará. Siempre nos proveerá para hoy y para el mañana. Entonces no debemos preocuparnos por ese día de mañana. No tenemos que sino confiar en esas promesas que hemos visto en precedencia. Confiar en la sabiduría, en la bondad, en la providencia divina. Y porque si no, todo lo que demás pensemos se convierte en maldad en nuestro corazón delante de Dios. En cuanto al sustento presente, como decíamos, podemos y debemos usar los medios lícitos. ¿Para qué? Para obtener esas provisiones diarias. Debemos ser diligentes, obviamente, en utilizar las vocaciones que tenemos, las habilidades, los talentos. Dios no nos ha desprovisto de eso. Todos tenemos que ofrecerle a otro y de eso recibiremos también nuestra paga. Entonces seamos diligentes en esas vocaciones, pero ¿saben qué, hermanos? Algo que no nos puede faltar es ser prudentes en los gastos que tenemos. A veces gastamos más de lo que debiéramos y nos vemos a gatas, hermanos. Nos emocionamos haciendo gastos, esas compras que se llaman compras que son como hormigas que aparecen y quieren devorar todo. Pero ¿saben qué? Eso está en nuestro corazón, ese impulso de gastar. Ese impulso de comprar, y compramos cosas. Yo me acuerdo con mi esposa cuando iniciamos nuestro matrimonio, deseábamos comprar de todo lo que quisiéramos y entonces nos hacía falta una cosa y comprar. Hoy queremos sacar todo lo que tenemos ahí. Todo estorba, en serio, todo nos estorba. Entonces queremos tener ahora lo necesario. Para las parejas que están recién comenzando, sean prudentes en esos gastos, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por el pan de cada día. Oremos por ello. En cuanto al futuro, dice la palabra que debemos echar nuestra ansiedad sobre Dios. Esa ansiedad por las cosas del mañana. Llevémoslas al Señor. Dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando se sienta ansioso por algo, vaya a la presencia de Dios, hermanos, y entregue ahí esa ansiedad. Señor, no quiero estar así. Quiero disfrutar tu comunión, quiero estar en paz. Señor, tú vendrás y traerás lo que tú sabes que necesito. Y si no lo traes en el momento en que yo quiero, Señor, dame la paz en mi corazón, la tranquilidad, la confianza de que tú vas a aparecer en el momento adecuado. Y no preocuparnos. Dios sabe cómo darnos lo que nosotros a veces no podemos y no sabemos cómo conseguirlo.
A veces no sabemos cómo conseguir las cosas, pero Dios es fiel. Y a veces nos sorprende con cosas que uno no espera. Dios es bueno. Por tanto, entonces que nuestras almas descansen tranquilas, porque a su amado, dice el Señor, dará Dios el sueño. En contraste con el trabajo que le da a los inconversos, a los impíos, a los que se afanan por este mundo y viven de esa ansiedad y no pueden dormir y se enferman de muchas cosas y creen que el mundo se les rinde a sus pies y todas estas cosas del corazón intranquilo. ¿Qué dice el Salmo 127:2? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Esto es para los incrédulos, pero ¿qué nos dice a nosotros? Pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios nos da un sueño reparador, restaurador. A veces no sabemos descansar en el Señor. Permítame ahora unas conclusiones aplicativas. 3 palabras, hermanos, en esta sección señalan el camino a la victoria sobre las preocupaciones. 3 palabras. La primera es la fe, como dice el versículo 30, hombres de poca fe. Entonces, la fe es una palabra que debe estar en nosotros como una vivencia. Nos dice el Señor que no seamos hombres de poca fe. Los creyentes, aunque no seamos fuertes en la fe, sino a veces una fe débil, no importa. A pesar de esa fe, seremos provistos por el Señor, que su fidelidad no cambia. Él es inmutable. Debemos confiar en que Dios suple la más pequeña de nuestras necesidades. Confiemos en Él. La segunda palabra es Padre y está en el versículo 32. Él nos trata como un Padre. Él es nuestro Padre celestial y sabe qué necesidad tenemos de todas estas cosas. Él las conoce muy bien. Él sabe que como nuestro Padre, Él se interesa por nosotros. Él no es un padre que no le interesan sus hijos, no. Dios está atento a todas nuestras necesidades. Y la tercera palabra es primeramente, como lo dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Poner la voluntad de Dios primero en nuestras vidas para que Él se glorifique completamente. Si tenemos fe en nuestro Padre y le damos el primer lugar, Él suplirá nuestras necesidades. Ahora, frente a la ansiedad, pocas cosas hay que acorten la vida, hermanos, como la ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces la ansiedad nos trae disgustos, nos trae una situación incómoda en nuestro corazón. Esa ansiedad son fenómenos psicológicos concomitantes, interrelacionados con unas enfermedades que son del común, la úlcera y el cáncer del estómago. Es increíble, pero el estrés, la ansiedad produce úlceras y el cáncer de estómago. Aparte, por supuesto, de otras enfermedades del sistema nervioso. ¿Cuánta gente anda nerviosa en este mundo? Tú vas a hablar con él y tú lo hallas intranquilo y es una situación muy incómoda. Ahora, ¿cuál es el remedio entonces para la ansiedad? El remedio está en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto le conocemos a Él? ¿Por qué? Porque a mayor conocimiento de Dios adquirimos mayor sosiego para nuestras almas, para nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la brevedad y la inseguridad de la vida es muy efímera. Pero cuando comprendemos por experiencia personal que nuestros tiempos se hallan en las manos cariñosas de nuestro Padre, Él es un Padre amante y podemos descansar en Él, podemos confiar en Él absolutamente. Oremos, hermanos. Santo Padre y Dios, nosotros confiamos en Ti. Oh bendito Padre, Tú eres nuestro Dios. En Tu mano están nuestros tiempos, amigos y de nuestros perseguidores. Nos humillamos hoy bajo Tu poderosa mano, bendito Dios, para que Tú nos exaltes cuando fuere tiempo. Echamos sobre Ti toda nuestra ansiedad, porque sabemos que Tú tienes cuidado de nosotros. Ya no estaremos afanosos por este mundo y por las cosas que nos depara el futuro, el día de mañana, sino que
estaremos delante de ti presentando nuestras peticiones con toda oración y ruego, pero también con acción de gracias por tu infinita bondad. Señor, tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Por eso, Padre, ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr, Señor, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Permítenos, Señor, contemplarte, vivir por la fe en ti, disfrutar de la comunión contigo, hacerte partícipe de todas nuestras necesidades y preocupaciones. Llénanos de tu paz y despeja, Señor, toda nuestra ansiedad.